Nos visita hoy en Censurado el abogado de derechos humanos Martín Plaza. ¿Cómo estás, Martín? Hola Elia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, de más estás decir que sos el abogado, nuestro abogado, el abogado de los Sí, organismos, sí, porque bueno, aparte soy miembro de los organismos de derechos humanos, de la Mesa de Derechos Humanos y de la agrupación Hijos. Y nos estuviste representando. Y representándote, porque también sos de los organismos. así es. Bueno, seguimos todavía con las causas del ESA y bueno, y acompañando a nuestras queridas viejas, como le decimos, en estas epopeyas y en estas acciones que son más que importantes porque también tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora en estos últimos días presentaste un habeas corpus. Contanos un poquito de qué se trató. Bueno, nosotros presentamos un habeas corpus colectivo, preventivo, que busca principalmente impedir cualquier tipo de procedimiento que implique la restricción o la privación de la libertad de personas civiles por parte de las Fuerzas Armadas en el marco de lo que es el operativo Roca. En esa acción hemos solicitado también que se declare inconstitucional el decreto 1112 del año 24, de diciembre del año 24. ¿Pero qué significan? ¿Qué decían esos decretos? Bueno, por un lado el decreto 1112 del 24 establece lo que es el sistema de defensa nacional. Básicamente busca derogar la ley de seguridad interior y la reglamentación de la ley de defensa nacional, digo, dos instrumentos de la democracia que fueron construidos bajo el consenso de los distintos partidos políticos y que básicamente, entre otros aspectos, determinan cuál es la finalidad y las competencias de las Fuerzas Armadas. Entre los aspectos más preocupantes de este decreto, en el artículo 11 le establece una facultad a las Fuerzas Armadas de detención de civiles en caso de flagrancia. Y la otra resolución que hemos impugnado con el habeas corpus es una resolución del Ministerio de Defensa de Nación, la 347, que justamente las que pone en marcha este operativo Roca, que es la disposición de de agentes de las Fuerzas Armadas en la zona de frontera, en la frontera norte, del 15 de abril al 15 de diciembre, y que además contiene una regla de empeñamiento que está bajo un anexo reservado, donde supuestamente están los procedimientos y la forma de actuar de la fuerza para la detención de civiles, que es, bueno, esto es uno de los aspectos más preocupantes, que es decir, que el Ministerio de Defensa establece cuál va a ser el procedimiento y la forma mediante las cuales las Fuerzas Armadas van a detener civiles, pero está bajo anexo reservado, es decir, nadie puede conocer cuál es el contenido de esta forma y estos procedimientos. Bueno, por, por ahí los que se topan con este streaming no conocen de qué estamos hablando en realidad. Hubieron dos anuncios y dos formas de proceder tanto de la provincia de Salta como del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad en estos últimos. En diciembre se presentó el operativo Güemes, así fue, ¿no? Así es, se presentó el operativo Güemes de mano de la ministra Bullrich, que justamente disponía un movimiento importante de Fuerza de Seguridad Federal, sobre todo en lo que es Gendarmería y Prefectura Naval, a las fronteras de Aguas Blancas. Lo que se cobró 2 vidas. Exactamente, que se cobró 2 vidas de un bagallero y otro trabajador informal en La Quiaca. En el caso del bagallero fue de Fernando Gómez en Aguas Blancas y de Ivo Torres en Mahuaca, Jujuy. Y bueno, justamente en mano una represión por parte de Gendarmería a trabajadores informales, a trabajadores de frontera. Y eso justamente también lo que hace a la alerta y el riesgo de este tipo de operativos que ahora se ponen en manos de las Fuerzas Armadas, y esta disposición que se toma de la detención de civiles nos pone obviamente muy preocupados, porque con estos antecedentes claramente hay un temor fundado para que presentemos una acción como la que presentamos, ¿no? Que es una acción preventiva justamente para prevenir que Claro, no vuelvan a haber que hecho esas características. para Fernando y el otro muchacho de La Quiaca llega tarde esto. Totalmente, sí. Totalmente tarde porque ya se cobró la vida de ellos. Y además hay algo cultural y también digamos que es por la situación económica general, y de acá no es de hoy, es de hace un tiempo, que en la frontera con Bolivia existe este trabajador informal que es el bagallero, que lo que hace es un tráfico menor, ¿no? De Sí. por ahí electrodomésticos, Mercadería. ropa, mercadería, que es una forma que consiguen de sustento muy precario, y que en Orán, por ejemplo, en Orán, Tartagal, en toda esa zona fronteriza, casi todas las familias tienen algún familiar que bagallea. Así es, lo dijeron los intendentes, bueno, la misma comunidad. Creo que ha sido interesante cuando fue todas estas disposiciones que se puso en el ojo nacional, ¿no? Había medios nacionales incluso Claro. ahí haciendo entrevistas, y bueno, y lo decía toda la gente, más del 60% de la población, directa o indirectamente, vive de ese tráfico, que no está regularizado, es cierto, pero sobre el cual claramente hay una necesidad, digamos, se responde a las necesidades, a las deficiencias, las condiciones de vida que hay en esos lugares, donde claramente se vive del tráfico informal.
Y bueno, y es la misma comunidad también que está en alerta y en peligro por estas medidas represivas que Y entendemos lejos están de resolver el claro, narcotráfico, digamos. no, y que lejos de poner que llevar tranquilidad a la zona, estas medidas, tanto el operativo Güemes como no es operativo el plan Güemes y operativo, que suena bastante feo Sí, con la experiencia que tenemos de lo que fueron los operativos, Roca, lo que alertó a la población es esto, ¿no? Que se les recorta una posibilidad de hacer una changa, sí, prácticamente. sí, sí, sí. Entonces, no trajo tranquilidad, sino que es una alerta a su economía, a su precaria economía. Sí, Mira, totalmente. ahí tenemos, cuando se presentó el operativo, que estuvo presente Sáenz y los dos ministerios, Defensa y Seguridad, que ya eso nomás ya es una alerta que dos ministerios que no tienen por qué trabajar juntos, ¿verdad? En realidad ya existe, eso es lo que nosotros también venimos mencionando, ya existe en la misma ley de seguridad y la ley de defensa y un mecanismo para la coordinación de fuerzas. Es decir, ya existe un mecanismo en el caso que ante determinados supuestos se pueda convocar tanto al trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, etcétera, que es, por ejemplo, el Comité de Crisis, que prevé justamente mediante la intervención de ambos ministerios Pero y de ambos funcionarios. ¿cuál sería una crisis, por ejemplo? Bueno, hay dos casos muy específicos que uno tiene que dar una declaración de estado de sitio. O sea, básicamente cuando una conmoción tal que está en riesgo el sistema republicano de gobierno, bueno, ante ese supuesto, con la declaración del estado de sitio, funciona este comité de crisis donde coordina la actuación entre las distintas fuerzas y las Fuerzas Armadas, o ante un supuesto especial que implique grave conmoción, digamos. O sea, estamos hablando de supuestos gravísimos, de claramente esté en peligro la seguridad, la democracia de todo el país. Bueno, pero eso estamos hablando en cuanto a la seguridad interior y en cuanto a un posible ataque exterior. También Claro. podría ser una comisión de crisis frente a una pandemia o frente a una catástrofe Totalmente. natural, ¿no es cierto? Exactamente. Y Pero lo importante de es que ninguna manera... en ese comité y en esos espacios hay un control recíproco. No es que se plantea la intervención de las Fuerzas Armadas y hacen lo que ellos lo que pueden y lo que quieren por su lado, la Gendarmería, justamente estos instrumentos que, repito, forman parte de leyes que se sancionaron en el Congreso de la Nación con el consenso de las distintas fuerzas políticas y justamente este tipo de instrumento prevé que haya un control recíproco, es decir, que lo que se planea hacer se coordine y haya un control entre lo que se está haciendo, un monitoreo tanto político como judicial. Digo, por eso son instrumentos que están en las leyes vigentes. Ahora, con estas disposiciones que está tomando el Gobierno Nacional, es una habilitación indiscriminada a intervención en cuestiones de seguridad interior por parte de las Fuerzas Armadas, lo cual lo hace totalmente grave, ¿no? Y un retroceso importantísimo. Bueno, y esto es lo que vio la Mesa de Derechos Humanos, los organismos de derechos humanos, y te pidieron que acciones que los representes y bueno, que te representes a vos mismo y presentaste este habeas corpus, que es preventivo y qué repercusión tuvo hasta ahora. Hasta ahora, por suerte, ya hubo, con bastante celeridad, se empezó a mover. Primero le pidieron un dictamen al fiscal, o sea, el juez le pidió al fiscal que dictamine sobre si es competente el juzgado donde lo interpusimos, que es el Juzgado Federal de Orán, y por otro lado le pidió que dictamine sobre la procedencia de la acción propiamente dicha. Respecto a lo primero, ya el fiscal federal... Juzgado Federal de Orán. El juzgado federal a cargo de doctor Carlos Montoya. Respecto a lo primero, ya la fiscalía dijo que es competente el juzgado federal de Orán, o sea, tiene que resolver respecto a esta acción, le compete. Y respecto a la procedencia, pidió que previo a dictaminar eso, el fiscal pidió que se le pida un informe sobre determinados puntos al ministro de Defensa, al Ministerio de Defensa, en cabeza de Luis Petri. Y en el día de ayer ya se diligenció ese pedido de informe que salió desde el Juzgado Federal de Orán al Ministerio de Luis Petri. Este informe le pide básicamente al Ministerio de Defensa que determine si está plenamente operativo el operativo, valga la redundancia, Roca, y en qué localidades. Bueno, la noticia de este habeas corpus colectivo. Claro, salió hoy. Y la ridiculez ahí está más o menos el esquema del alambrado Sí. que ponen para clausurar un paso, pero a los pocos metros se habilita otro. La misma gente habilita otro, ¿no? Exactamente. Es como que es imposible frenar este tipo de trabajo porque, bueno, es una necesidad, ¿no? La necesidad tiene cara de hereje, dicen. Sí, además son, bueno, lo del alambrado, punto aparte para otras medidas Es para la demagógicas. foto. Claro, sí, totalmente medidas demagógicas que tienden a eso, solamente para salir en portadas de noticias que no resuelven ningún problema ni del trabajo informal, ni la regularización del tráfico de mercancía, ni, bueno, claramente no atentan contra el narcotráfico. Bueno, si podemos ver más abajo la nota, esa nota periodística, están los puntos que vos estabas señalando, un poco más abajo creo. Ahí están los puntos que vos estabas señalando. Te cuento que nosotros le consultamos a exfuncionarios de otro gobierno, al Chivo Rossi y al Zapito Rossi, que estuvieron en el Ministerio de Defensa. Y bueno,
lo que ellos decían es justamente que no se sabían las reglas de empeñamiento, que nadie sabía, que estaba como oculta esa parte, ¿no? Claro, están publicadas con un anexo reservado en la resolución ministerial, que es lo que hace como que todo sea mucho más grave, porque además Petri, cuando fue hablando sobre la puesta en marcha del operativo Roca, él mencionaba y hacía alusión a esta regla de empeñamiento, que ahí estaban contenidas no solamente la facultad de detención de civiles, sino el cómo se va a detener, bajo qué supuesto y demás. Por suerte, ya en este pedido de informe que salió ayer del Juzgado Federal, ya se le pide al Ministerio de Defensa que informe el contenido de esta regla de empeñamiento, lo cual ya es un avance importante, porque bueno, justamente va a ordenar que se desclasifique y por lo menos que ya el Ministerio de Defensa dé cuenta de cuál es el contenido de esta regla de empeñamiento, es decir, bajo qué supuesto puede detener las Fuerzas Armadas, qué hacer en caso de detención, si comunican a autoridad judicial, a qué autoridad judicial tienen que comunicar, digo, un procedimiento mínimo que esté en cualquier código procesal respecto a la detención que pueda hacer cualquier policía, cualquier fuerza de seguridad. Bueno, en este caso está de manera oculta hasta el día de la fecha y bueno, con este pedido de informe que sale del juzgado, entendemos que ya tiene que el Ministerio de Defensa, bueno, dejar de ocultarlo y decir cómo son y el contenido específico de esta regla de empeñamiento y sobre todo esto, cuál es el procedimiento sobre el cual van a Claro. detener las Fuerzas Armadas civiles. Sí, ¿y de qué sirve tener el conocimiento de cuáles son las reglas de empeñamiento? Y bueno, justamente eso, saber cuáles, bajo qué supuesto van a detener, en caso de detención, qué procedimiento van a seguir, digo, si van a dar aviso a una autoridad judicial, a cuál, es una autoridad judicial federal, bajo qué tiempo, digo, todas cuestiones que eso forman parte de cualquier código o procedimiento y que es el que rige la actuación de la Fuerza de Seguridad Interior. Y que justamente hacen a que haya un proceso transparente, por decirlo de alguna manera. En este caso, bueno, en esta regla de empeñamiento deberían tener eso, como así también el protocolo de actuación, digo, o sea, cómo van a actuar en la detención de civiles. Bueno, todas las fuerzas de seguridad tienen protocolo de actuación sobre que tienen que actuar de manera progresiva, un principio menor lesividad, no letalidad. Hay una serie de principios que determinan cuál es la forma de actuación de las fuerzas de seguridad. En el caso de la Policía Federal, Policía de Gendarmería, etcétera, que en este caso no hay por qué las Fuerzas Armadas no están capacitadas para la detención de civiles. Así que bueno, esperamos que en esta regla de empeñamiento estén toda esa información que tiene que ver en la modalidad de cómo van a detener civiles, que es lo que está dispuesto en estos instrumentos. Bueno, bueno, muchas gracias Martín por toda tu explicación. Decir que es importante ahora que prontamente responda al Ministerio de Defensa y que se resuelva lo antes posible. Y bueno, esperamos que realmente se disponga la inconstitucionalidad de este instrumento, que es lo que estamos pidiendo, porque bueno, tenemos los argumentos para entender que esto es violatorio a principios y garantías constitucionales básicos, como sea la libertad ambulatoria, el debido proceso, el juez natural, entre otros, y que bueno, claramente pone en riesgo la democracia y el sistema republicano este tipo de disposiciones. Así que bueno, esperemos que prontamente tengamos una resolución favorable al respecto. Bueno, gracias Martín. Gracias a vos, Elia.